Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en estos momentos en la respetable logia simbólica Sirio. Agradecemos a todas y a todos los queridos hermanos que están en estos momentos en nuestra sala de Zoom virtual. El día de hoy, domingo 21 de febrero del año 2021, continuando con los trabajos de este curso propedéutico para candidatos, denominado El Secreto Masónico, nos complace presentarles esta sesión denominada constructivismo. Hay una cita bíblica que dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, como ustedes saben, estas tenidas blancas de instrucción virtual participan hermanas y hermanos masones, así como distinguidas y distinguidos visitantes que nos honrarán con su participación en la lectura de este trazado informativo. En primer término tenemos la participación de nuestra querida hermana Beatriz Rocha, quien nos ayudará con la lectura de las primeras 3 hojas de este trazado informativo. Tenéis el uso de la palabra, querida hermana Beatriz Rocha, para dar cuenta a las hermanas y hermanos con la primera parte del trazado informativo. Sí, muchísimas gracias. Saludos a todos. Las 7 artes que acabamos de descubrir en la sesión anterior tienen su aplicación operativa en la arquitectura y en el arte real, que es la filosofía constructiva de la vida, en la cual se utiliza la materia prima de la diaria experiencia para levantar sobre y por medio de aquella el edificio de la evolución individual, en perfecta armonía con la doble gravedad de la naturaleza en que vivimos y de nuestra base biológica por un lado, y por el otro con el anhelo espiritual interior que hace patente su origen en la primera esencia del ser al que debe toda existencia. La masonería muestra simbólicamente ese objeto supremo de la vida humana y de todas sus experiencias, de todos los esfuerzos que en la misma puedan obrar y en el que se halla también el cumplimiento y la satisfacción más real y permanente de toda aspiración y deseo. Esa perfección individual que se halla latente en todo ser humano, siendo su desarrollo y expresión el propósito de la existencia, es justamente el templo que trata de elevar a la gloria del ser como gran arquitecto de la vida individual y universal, para que en la misma se manifiesten y sean evidentes su infinita sabiduría, su fuerza omnipotente y su belleza inmortal. La siguiente, hermano. Gracias. Ahora, dado que la masonería es un estudio y un arte esencialmente prácticos, sin perder de vista ese exaltado y supremo ideal, nos enseña, en su tendencia operativa, a usar y aprovechar constructivamente todas, indistintamente, las experiencias y condiciones de la vida diaria, orientando esta y su propósito hacia la mejor expresión progresiva de sus mayores posibilidades, tratando de cooperar en todo momento y en cualquier circunstancia con el plan perfecto del mismo gran arquitecto o de la divina geometría, en la cual se halla la más justa, recta y apropiada solución de todo problema que tengamos que resolver. En toda actividad u obra particular puede y debe manifestarse este punto de vista ideal y superior, que constituye la esencia del idealismo práctico. Una orientación clara, definida y eficaz que como brújula al marinero y la luz que alumbra nuestro camino, nos guía segura y rectamente en el mar grande de la vida
y en el caos de las condiciones y circunstancias externas, para que en aquel podamos seguir fielmente la ruta mejor y aparezca en este el orden divino que resulta del conocimiento de la geometría y de su armónica aplicación. La siguiente, maestra. Gracias. Desde este mismo punto de vista, ninguna condición o circunstancia exterior, ninguna experiencia que se nos enfrente, ningún problema que se nos presente, aunque aquellas sean molestas y la solución de éste aparezca por encima de nuestras posibilidades y capacidades, pueden ser material despreciable. Todo puede y debe utilizarse para levantar el edificio de la vida y del progreso individual. Todo puede ser labrado y rectificado para que haga manifiesta su inherente perfección. Todo puede ser elevado y ennoblecido a la altura de ese edificio ideal, y las mismas piedras que por nuestra propia inadvertencia nos hacen tropezar y vacilar, pueden aprovecharse para labrar la perfección interior. La actitud masónica, la actitud que nace del conocimiento del arte por medio de la luz verdadera que alumbra la vida desde su propio origen y manantial, tiene que ser una actitud constantemente constructiva. Ser un constructor plenamente consciente de esta cualidad que implica el deber de obrar constructivamente en todo momento, condición y circunstancia. Es, pues, en realidad, un honor y un privilegio que valen mucho más de todos aquellos que puedan lograrse y adquirirse por medios profanos a la genuina experiencia de la realidad. Gracias, querida hermana Beatriz Rocha. A continuación nos va a ayudar con la lectura a nuestro querido hermano Marco Antonio Comella Zambrano. Por favor, querido hermano, tenéis la palabra para dar cuenta con las siguientes 3 hojas. Gracias. ¿Puede poner la primera, por favor? Ya está, ¿verdad? Adelante. Gracias. Justamente la ciudad de Masón, principalmente escriba en la cualidad, perdón, es la cualidad, mi hermano. Justamente la cualidad. Es cierto, disculpe. Justamente la cualidad de Masón principalmente estriba en esta actitud constructiva, que constituye la característica preeminente de la institución y la base necesaria de sus infinitas posibilidades ideales. El ideal más exaltado quedaría ineficiente como una pura teoría, a la que también faltaría la posibilidad de demostrarse cuando le faltara la practicidad constructora que todo lo aprovecha y lo utiliza en vista de su realización. Esta actitud estriba en una doble cooperación interior con el plan divino de propósito ideal del gran arquitecto que preside a toda evolución o construcción de la que es al mismo tiempo principio, base, objeto y realidad, y exterior, con las condiciones y circunstancias de la vida, cualesquiera que sean, y que siempre deben utilizarse de acuerdo con ese plan, encontrándose en ellas las fundaciones y los materiales para levantar el edificio de la existencia que constantemente se renueva. En cuanto, como ya lo hemos visto, toda piedra descansa sobre la que se encuentra inmediatamente abajo, y a su vez ha de servir de apoyo para otra que tiene que ponerse encima. Justamente, la cualidad de Masón principal. Leemos aquí. Ok. La cualidad de Masón principalmente estriba en esta actitud constructiva que constituye la característica preeminente de la institución y la base necesaria de sus infinitas posibilidades ideales. El ideal más exaltado creo que es lo mismo, maestro, lo que viene al principio. Ah, sí, cierto. Ok, mi hermano, ¿nos apoyas con la siguiente hoja solo con una voz un poco más pausada? No llevamos prisa, con calma, sereno, mi hermano, con una voz más pausada, por favor, para ir Claro que sí. digiriendo la información. Gracias, para ir digiriendo la información. Claro que sí, hermano. Adelante. La Torre de Babel y las pirámides de Egipto son emblemáticas de dos tipos opuestos de construcción, que sirven para explicar este mismo concepto, como lo prueba el hecho de que mientras aquella, la Torre de Babel,
ha desaparecido por completo. Fuera que en la memoria de la tradición que hace de la misma el prototipo de la obra imperfecta, tanto por su concepción y propósito, como por la manera de llevarla a cabo. Por su parte, las pirámides de Egipto, estas todavía subsisten majestuosas, desde una antigüedad muy remota, habiendo sido consideradas como una de las mayores maravillas del mundo, y se preparan a desafiar imperturbables los siglos venideros. Mudos y elocuentes testigos de un plan sabiamente concebido, de acuerdo con la geometría y también la aritmética, la música y la astronomía, y realizado con arte, pericia y habilidad que difícilmente pudieran encontrar su equivalente en los medios y progresos de la técnica actual. Sobre todo en la Gran Pirámide tenemos una obra realmente masónica, un verdadero templo levantado a la gloria de la suprema sabiduría, monumento imperecedero de quien lo elevó con este objeto, más bien que para servirle de tumba, como se piensa ordinaria y equivocadamente. La masonería es, pues, la verdadera religión del trabajo, la comprensión que eleva y ennoblece el trabajo en todas sus formas y en todos sus aspectos, espirituales como materiales, haciendo del mismo el lazo constructivo y fraternal que en sus propósitos, ideales y actividad, a todos los hombres de buena voluntad, mientras individualmente los reúne como el principio geométrico constructor, del que son obreros conscientes, cooperando para una siempre mejor actuación evolutiva de sus planes eternamente perfectos. Siguiente, por favor, maestro. Gracias. Reconocer a la divinidad como principio constructivo, o sea, como el arquitecto de la vida individual y universal, origen de toda inspiración creativa, de todo progreso y de toda evolución, es algo más que creer pasivamente en un Dios que vive en una región lejana, llamada el reino de los cielos, y que espera nuestra muerte para premiarnos con el gozo de su presencia, o bien castigarnos con los tormentos de un infierno que solo una imaginación enferma puede crear y una mente débil temer. Y también es mucho más vital y eficaz que creer en una fórmula o definición teológica que tampoco puede llevarnos a gozar esta presencia aquí y ahora, haciendo del infierno caótico de la vida profana el paraíso ideal en que se expresan progresivamente el orden y la armonía divinos. Viendo en la divinidad el gran arquitecto, o sea, el principio constructor del universo y de la vida en todas sus fases, aspectos y experiencias, especialmente en su progreso y en sus mejores posibilidades, el masón la reconoce y la venera como viviente realidad y le eleva un altar en cada uno de sus pensamientos y en cada una de sus obras, consagrándoles sus ideales, aspiraciones y sus esfuerzos, tratando de comulgar constructivamente con ella, para que le guíe en todos sus pasos y en todas sus actividades. Gracias, querido hermano Marco Antonio. A continuación nos va a ayudar con la lectura el querido hermano Guillermo Reyes Hernández. Adelante, querido hermano. Continúo. La fe en esa viviente realidad constructora que se encuentra y obra tanto en nosotros como fuera de nosotros, es el primer paso en la senda del progreso masónico, por medio de su reconocimiento como la única y verdadera luz que ilumina el camino de la existencia, y el orden o perfección inherente que arregla y coordina de una manera constructiva las experiencias, todas de la vida. Salimos de las tinieblas de la concepción profana de la vida, del mundo y de las cosas, y nos hacemos aprendices en ese gran arte de la construcción. La esperanza, que nace de esta fe constructora y establece, cuando firmemente se reconoce en su esencia y voluntad sumamente benéfica, como la única fuerza o poder que obra en la vida interior y en la exterior, es el segundo paso. Esta esperanza es la propia expectación confiante y segura de lo mejor en cualquier circunstancia, que viene espontáneamente a nosotros cuando reconocemos la exactitud y perfecta justicia de la ley benéfica que obra en doquier y nos ponemos en armonía constructiva con la ley, acordando con ella nuestros pensamientos y propósitos, nuestras palabras y acciones. Así,
por medio de una más comprensiva e inteligente cooperación, llegamos a la condición de compañeros en la práctica del mismo arte real. En cuanto al tercer punto del progreso masónico, el magisterio o dominio completo del arte, que se logra por medio del reconocimiento y exaltación del divino principio hierámico, que es la vida elevada en nosotros, entre paréntesis, el hombre celestial creado por Dios en un principio, entre comillas, a su imagen y semejanza, cierra paréntesis, solo puede conseguirse y realizarse por medio del amor, en su sentido más elevado, o sea, como principio a la vez de gracia y caridad. Así como el amor de la sabiduría hace el filósofo, entre paréntesis, que no ha de confundirse con el profesor de filosofía. Así también el amor de Dios místicamente entendido hace al santo y el amor del arte al artista. En los tres casos se logra el magisterio, o sea, un estado que es más del común ordinario en el hombre. Pero sin el amor, sin esa virtud y don supremo que corona a todos los demás y que solo es capaz de hacer perfectos los otros dones y virtudes, esa condición sería absolutamente imposible de lograr. Estas tres virtudes, fuerza y valor espirituales, llamados teologales, en cuanto indican el consciente reconocimiento del logos o palabra divina en nosotros, constituyen el sentido íntimo de las palabras sagradas de los tres grados masónicos y, por lo tanto, expresan y caracterizan el punto esencial del estadio de desarrollo que a cada uno le corresponde. La fe es, pues, el salario que se obtiene al buscar la verdad y la base real de la vida, cuando se llegue a percibir el primer vislumbre de la verdadera luz. La esperanza es, igualmente, el resultado del esfuerzo que se ha hecho para poner en armonía con la ley de causalidad, de manera que puede esperarse con seguridad el efecto exterior de una causa interior cuando haya bien establecido en nosotros. El amor resulta naturalmente de la devoción de todo nuestro ser y de todas nuestras facultades al objeto ideal al que uno se dedica. Gracias, querido hermano Guillermo Reyes. A continuación nos apoyará nuestra querida hermana Elizabeth Zambrano con su participación. ¿Tenéis el uso de la palabra, querida hermana Elizabeth Zambrano? Gracias. Buenas tardes a todos. Adelante, mi hermana Elizabeth Zambrano. Perdón, ya. Buenas tardes a todos. Estos valores son... Hay dos Elizabeth Zambrano. No, soy la misma, lo que pasa es que me fui a otro lado, perdón. ¿Hay interferencia? Estoy ahorita en el highway. Si hay interferencia, ¿segura que puedes apoyarnos? Sí, claro que sí. Permítame tantito. Bueno, adelante. Estos valores son vitales en cuanto obran de por sí en todas las condiciones de la existencia. Aún más, caracterizan y miden el éxito que puede uno lograr y el mejor y más satisfactorio desarrollo en cualquier campo de actividad. La religión del trabajo que nos enseña la masonería justamente se hace efectiva en el progresivo desarrollo de los valores espirituales o virtuales, teologales, que se expresan en cualquier actividad. El íntimo reconocimiento individual del principio constructivo que a la misma preside y la consiguiente cooperación voluntaria y consciente que con el mismo se logra establecer. Todo esto está perfectamente de acuerdo con la enseñanza, igualmente libertadora del maestro que dijo: trabajad no por la comida que aparece, mas por la comida. Mi hermana, hay una aclaración. Hay una aclaración: trabajad no por la comida que perece. Perece, sí, gracias. Sí. Mas por la comida que a vida eterna permanece.
o sea, desde un punto de vista y para un objeto más elevado y permanente, satisfactorio, que no sea el sueldo o ventaja inmediata que del mismo trabajo puedan derivarse, aunque uno considere estar necesitado de hacerlo. Necesita uno elevarse sobre el punto de vista en que de ordinario considera el propio trabajo, viéndolo en su verdadera luz, por encima de las directas ventajas y consideraciones personales, y más bien en su relación con la economía social y cósmica, por la utilidad, el valor constructivo y el bien de la obra en sí. Solo de esta manera llegará el masón a trabajar, como siempre ha de hacerlo, con alegría y libertad. Esta manera de ver la propia actividad y el esfuerzo que se hace en el mismo sentido, ilumina al hombre sobre la finalidad verdadera de la existencia y de toda actividad, la expresión progresiva del potencial inherente y latente en nuestro ser. Hace ingresar en la masonería considerada como constructivismo libre y voluntario. Cesa uno de ser esclavo de las razones y consideraciones materiales, que denominan al hombre todavía apegado a la ilusión de la vida exterior, y se hace un obrero libre y un artista inspirado de la que busca y expresa siempre mejor la perfección implícita. Así, el trabajo logra llenar sus dos principales objetos. El primero, el progreso individual con el desarrollo siempre mejor de las facultades, poderes y tendencias internas constantemente educidas y adecuadas por medio de la obra a la cual se dedique. Segundo, la mejor eficiencia y utilidad intrínseca de lo que hace, en perfecta armonía con el plan eterno de la creación, que comprende el progreso social y cósmico, y el destino, tarea y deber más apropiados o propios para cada ser, por insignificante que parezca. No puede dejar de tener su lugar e importancia en aquel. Cuando se llenen debidamente estos dos objetos, habremos encontrado el reino y no habremos conformado con su justicia. Por consiguiente, las demás cosas, necesidades y providencias materiales, no serán añadidas, porque el obrero digno es de su... no alcanzo a ver. No alcanzo. Alimento. Alimento, sí. Sí. Gracias, querida hermana. A continuación nos apoyará nuestro querido hermano Sergio Renzinski con las siguientes 3 hojas. Adelante, querido hermano Sergio. Es pues cierto que el hombre no vive de solo pan, sino aún más y sobre todo de la palabra ideal, que en su progresivo crecimiento sabe recibir y custodiar en religioso fervor su corazón, para luego expresarla en fecunda actividad inspirada por aquella, de la interna luz que lo alumbra y lo guía en su camino, haciéndole aspirar y anhelar conquistas y satisfacciones siempre más elevadas, hermosas y deseables. Esta es la comida que a la vida eterna pertenece, en cuanto se hace valor espiritual permanente, estimulando o alimentando el crecimiento individual. Nunca habrá perdido su tiempo y sus esfuerzos quien haya conseguido en cualquier trabajo u ocupación a lo que se haya dedicado nuevas experiencias, conocimientos y capacidades, el crecimiento de su ser interior y la maduración del discernimiento, mientras muy pobre habrá sido su ventaja cuando no haya conseguido un verdadero progreso íntimo. El amor de la obra es el requisito fundamental para llenar de la manera más satisfactoria los objetos principales de la actividad, que son los de la vida misma, pues vivir sin ser activo, espiritual o materialmente, no sería nunca vivir plena y perfectamente. No se puede sacar de una obra o actividad cualquiera
ventajas mayores del interés que en aquella se haya puesto y que determina el salario que, al terminarla, se habrá recibido descansando después en su cumplimiento. De aquí la necesidad de poner vida, el amor e interés en todo lo que uno hace, con objeto de poder llenar las finalidades inherentes en toda tarea, pues de otra manera perderíamos nuestro tiempo defraudándonos de su mejor y deseable compensación. Todo trabajo ha de hacerse en ese espíritu de libertad y contento, que siempre acompaña la conciencia íntima de la utilidad intrínseca de la obra en relación con la economía cósmica y social, en la que presenta un factor mínimo a la vez, pero que indudablemente no se haya desprovisto de importancia y valor. No hay trabajo que no pueda y no deba hacerse en este espíritu que lo eleva y exalta, y que es el verdadero espíritu masónico, aquel mismo espíritu que en su fase más elevada encuéntrase en el gran arquitecto al planear el mundo y dirigir en su infinita progresión evolutiva la armonía constructora de la creación. En el plan cósmico, en el cual se hayan comprendidos la ruta y el destino del átomo más insignificante y su tarea en la armonía del universo, cada individuo y cada ser tiene necesariamente su puesto, y con aquel su tarea y su trabajo. Hay siempre, para cada uno, en todo momento de su vida, una tarea necesaria y una manera de ser útil al mundo y al medio en el que se encuentra. Y por otro lado, todo problema colectivo es, en realidad, la pura y simple extensión o multiplicación contagiosa de un problema individual, para resolver el cual cada uno ha de buscar y hallar en sí mismo su propio trabajo o tarea. Buscar un trabajo cualquiera, como muchos pretenden hacerlo para resolver el problema económico de la existencia, constituye un punto de vista fundamentalmente equivocado, un problema sin solución, en virtud de su propia indeterminación. La vida misma es un camino que precisa seguir, en el que únicamente puede orientarnos y conducirnos rectamente la contemplación de una meta ideal. Una vez en el camino, su tarea se reduce a seguirlo, sin nunca perder de vista sus posibilidades ilimitadas, considerando todas las circunstancias y los mismos obstáculos como oportunidades de progreso y superación, pues tales son efectivamente, y aprovechándolo todo constructivamente. Gracias, querido hermano Sergio Renczynski. Con esta intervención de mi querido hermano Sergio Renczynski, damos por terminado la lectura de este trazado informativo. Vamos a conceder el uso de la palabra por si alguna hermana o hermano desea compartir una perspectiva al respecto, una intervención de preferencia breve, precisa, concisa. Entonces vean la magnitud del constructivismo. Ya hemos hablado a lo largo de este curso. Empezamos con el tema de logos, hablamos de la gran obra, hablamos de la luz, hablamos precisamente ya de las 7 artes liberales, hablamos de la estrella, hablamos ya de la letra G. Entonces ya estamos tomando forma. En nuestros trabajos anteriores hablamos de las 7 artes o ciencias liberales que se nos dan en nuestra formación masónica. Entonces, una vez que hemos recibido esta formación masónica, a través de estos grados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro, ya estamos en aptitud de ser constructores conscientes. A partir del aprendiz empieza a construir. ¿Cómo? Observando, aprendiendo, ya empieza a construir, empieza a labrar su piedra, empieza a edificar su templo. El compañero de forma más consciente, pero en el magisterio, en la maestría, es cuando ya el masón operativo y en este caso especulativo. ¿Por qué? Porque estos principios de construcción arquitectónica también se pueden aplicar a todos los quehaceres de la vida. Entonces, aquí en este trazado de instrucción vemos que nadie vino al mundo por motivos laborales, mis hermanas y hermanos.
Todos venimos para cumplir esa misión que el gran arquitecto del universo, Dios, el Parabrahma, la Seidad, el Logos, como ustedes quieran referirse a este ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese es el propósito de este trazado, ser constructores conscientes. Entonces, más allá de una teoría filosófica, científica, pedagógica del constructivismo, es una realidad patente, indubitable, inexorable, que todos los seres, desde el humilde átomo hasta el excelso multiuniverso, todos tenemos nuestra justa dimensión y proporción en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué nos corresponde? Hacer aquello, nuestro dharma, nuestra senda, nuestra misión, y en el cumplimiento de estas leyes de causa y efecto o leyes kármicas, contribuir a la magna obra de la construcción de estos multiuniversos. Entonces, conforme el ser humano va progresando, ascendiendo en esta escalera, como la vemos aquí, hay símbolos. Esos símbolos están velados. Conforme nosotros vayamos penetrando en esos augustos y sagrados misterios, vamos a comprender ese significado de esta escalera de Jacob, que, repito, nosotros vamos transitando por estos reinos: mineral, vegetal, animal, humano, y después hallaremos estos reinos superhumanos, estas estructuras, esas jerarquías débicas, angélicas. Después seremos agentes constructores de mundos, de sistemas solares, de cosmos y de universos. Entonces, ese es el propósito de este trazado de instrucción denominado constructivismo: darnos las bases, formar en nuestra conciencia que nosotros somos parte activa de este plan divino, de este magno trazado generado por el gran arquitecto del universo. Entonces, vamos a conceder la palabra por si alguna hermana o hermano desea llevar a cabo alguna intervención para seguir devastando este trazado informativo. Adelante, queridas hermanas o hermanos, ¿alguien desea compartir alguna perspectiva? Pueden levantar la mano, escribir a través de la herramienta del chat. ¿Han sido todos entonces justamente remunerados? Mi hermana Beatriz Rocha, adelante, tenéis la palabra. Muchas gracias, maestro. Aquí, leyendo este capítulo, me remonto a nuestra educación familiar paterna, en donde nos son inculcados, obviamente, principios y valores que a veces están de acuerdo con el desarrollo del espíritu y la mente humana y a veces no. Mi pregunta y mi comentario son, como padres, no nacemos sabiendo cómo educar a los hijos. Hacemos uso de nuestro sentido común, hacemos uso de la lógica, obviamente de las costumbres y usos de cada núcleo familiar, que muchas veces se vienen transmitiendo de padres a hijos, sean erróneas o no, repitiendo aciertos, repitiendo errores, y con eso crecemos a lo largo de nuestra más tierna edad, en la edad en la que pues realmente podemos absorber los ejemplos, no tanto las palabras. Mi pregunta en este sentido es, si ya traemos eso, y honestamente puede ser bueno y malo, a la hora ya de concientizar este constructivismo interno, esta conciencia que nos dice la masonería que debemos de ir desarrollando para ubicar y hacer muy consciente este proceso de construcción de nuestro yo interno, de nuestra mente, de nuestro espíritu. ¿Cómo podemos nosotros en un momento dado distinguir eso? ¿Cómo podemos limar
nuestra piedra, lo que estuvo mal que inconscientemente nos hayan podido transmitir nuestros ancestros, y cómo podemos mejorar lo que positivamente también, con ejemplo, con palabras y ambas, lo bueno que nos hayan dejado, porque esta educación viene desde entonces. Y muchas veces ya a la edad adulta o joven adulta o ya muy adultos, empezamos con esta conciencia masónica de construir, o de mejorar, o de recincelar toda una formación. Es una pregunta que a mí me ha surgido de pronto. Gracias, gracias, mi hermana. ¿Sí? Gracias. Sí, una observación solamente a los siguientes participantes: ser claros, concisos, para no perdernos, porque podemos pues tergiversar, divagar en los conceptos. La pregunta es muy sencilla, muy clara. Recibimos una formación, aquí la hermana le dice buena o mala, en sus palabras. ¿Cómo puedo yo trabajar con ese constructivismo? Al grano, en concreto, vamos a responder. Aquí en esta hoja número 2 nos dice que la masonería es un estudio y un arte esencialmente prácticos. Dice, sin perder de vista ese exaltado y supremo ideal, nos enseña en su tendencia operativa, dice, a usar y aprovechar constructivamente todas, indistintamente las experiencias, o sea, todas, y condiciones de la vida diaria. O sea, esas todas incluyen buenas, malas, agradables, desagradables. Todas esas experiencias nos van puliendo. Todas esas experiencias, repito, que nosotros podemos a veces considerar injustas, de por qué nací en el seno de una familia humilde, con enfermedad. Bueno, apelando a las leyes universales de causa y efecto y de evolución, sabemos que nada es casual, que todo tiene una razón de ser. Ok, si nacimos en el seno de una familia humilde económicamente, de escasa cultura, de escasa preparación, no podemos nosotros responsabilizarlos a ellos de que debido a esas circunstancias nosotros estemos como estamos. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Estamos donde debemos de estar, en las ciudades, con la composición física, con las virtudes que nos corresponden, con los talentos. O sea, somos nosotros los artífices de nuestra realidad. Nuestra realidad exterior es reflejo de nuestra realidad interior. Entonces, por afinidad, atracción magnética, de acuerdo al grado evolutivo en el que nos encontramos, nosotros encarnamos en el tipo de familia, colonia, ciudad, barrio, realizando cierto tipo de actividades que de acuerdo a nuestro grado evolutivo nos corresponde. Ok, ¿por qué la masonería pugna que para ingresar a sus filas una mujer o un hombre debe ser libre y de buenas costumbres? Libre, ¿por qué? Porque una persona esclava, ya desafortunadamente en estos tiempos ya no existe, pero en su momento había personas esclavas, ellos no podían ingresar porque en teoría no tenían esa conciencia de gobernar sus decisiones. Sin embargo, ya, aunque vivimos en el siglo actual, aparentemente libres, pues hay mucha gente esclava de ¿qué? De los vicios, de las pasiones, del fanatismo, de la superstición, del engaño. O sea, no tienen esclavos, no tienen, perdón, amos físicos, pero sí tienen amos invisibles. Entonces tampoco son libres. Sin embargo, a partir del momento que el ser humano en cualquier encarnación, porque repito, la masonería no es para todos, ni la teosofía, no porque nos sintamos superiores, sino porque estas escuelas de corte iniciático, el individuo llega y toca sus puertas cuando ya está preparado. La mayoría de la humanidad se encuentra en el aula de la ignorancia. Otros están saliendo de esa aula de la ignorancia y penetran en esta aula del aprendizaje en la que nos encontramos los aquí presentes y nos estamos preparando. Y después ya, una vez que nos graduemos del aula del aprendizaje, ingresaremos al aula de la sabiduría. Por eso estos 3 grados simbólicos en la masonería, aprendiz, compañero, maestro, nos revelan los 3 estadios del alma.
En las primeras encarnaciones somos completamente inconscientes, esclavos a merced del error, del engaño, de la superstición, del fanatismo, del vicio, de las pasiones. Conforme el ser humano a través del dolor, la limitación, el sufrimiento, la angustia, el dolor, se va esa piedra puliendo, se va purificando, se va desbastando, así como el carbón por medio de la presión, por medio del dolor, del esfuerzo, que todas estas piedras a su alrededor le impactan, se va formando en un diamante, así el alma, a través de todas esas experiencias, le damos el nombre de experiencias, que desde la perspectiva moral le llamamos buenas, o sea, todas las experiencias nos van devastando, nos van quitando esos vicios e imperfecciones por medio del dolor, esos martillazos, esos cincelazos, nos van quitando esas asperezas, y conforme el ser humano va primero de forma inconsciente, después de forma consciente y después supraconsciente, transitando esos estadios de conciencia, de instinto, intelecto, intuición y finalmente hasta llegar a la inspiración, es conforme el espíritu a través del alma y el alma a través de la personalidad y sus cuerpos nos vamos perfeccionando. Pero ya ahorita a nuestra edad ya no podemos hacer responsables de nuestra vida ni a nuestro pasado, ni a nuestra familia, ni a nuestras religiones, ni a nuestras ciencias, ni a nuestra profesión. O sea, es el momento de que nos hagamos responsables de nuestra evolución. Lo hemos dicho, no es el libro, no es la conferencia, no es la película, no es esa experiencia que hagamos en conjunto lo que nos va a desarrollar. Es hacerme autoconsciente de mi propia evolución, que yo soy el hombre o mujer, somos arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, si partimos desde esa conciencia de la autorresponsabilidad, es cuando vamos a asumir el control de nuestra construcción. Vamos a elegir conscientemente estos templos excelsos, sublimes de virtudes, de talentos. A eso es a lo que venimos. No a justificarnos, no a culpar, no a pensar que todos los demás tienen la responsabilidad, menos yo, ¿no? Todo lo que me sucede a mi alrededor es obra de su servidor o mío. O sea, nadie más es responsable de mi felicidad, de mi alegría, de mi formación, más que yo mismo. Y esa responsabilidad es la que debemos nosotros transmitir a las futuras generaciones. ¿Para qué? Para que no importa que sea un niño pequeño de 2, 3 años, si de esa temprana edad nosotros le infundimos esa autoconciencia, esa responsabilidad, cuando ese niño llegue a la mayoría de edad, ya va a ser un verdadero maestro. No esperarnos hasta que llegue el niño a la mayoría de edad para que a partir de ese momento asuma la responsabilidad de su vida. Eso sí sería irresponsable de nuestra parte, aquellos que desempeñan el rol de padres. Esperar que sus hijos lleguen a la mayoría de edad para que a partir de ese momento asuman la responsabilidad de su vida. Es mi humilde opinión. No sé si alguien más desea, Marco Antonio Comellas. Adelante, querido hermano. Gracias, maestro. Yo quería comentar dos cosas y pedir su opinión. Respecto a lo que comentó la hermana ahorita en la pregunta anterior, yo considero que independientemente de todo lo que nos puedan enseñar nuestros padres, como ya dijo, bueno o malo, o mejor dicho, información que quizá para ellos es verdad, para otros no, depende mucho la receptividad que tenga uno y la forma en que uno espiritualmente esté evolucionado para poder tomar las experiencias. Ya que si uno no tiene cierto, o yo lo considero así, cierto grado de espiritualidad, de madurez espiritual, podría pasar las mejores experiencias y aún así no aprender de ellas. O bien podría pasar de las peores y si tiene una buena evolución o tiene ya cierto nivel de aprendizaje, puede pasar las peores experiencias y puede sacar lo mejor. Esto lo digo porque he sido testigo de muchas personas, tanto de forma espiritual como de forma pues, física o forma material, que sacan lo mejor de sí a pesar de que estén en las peores situaciones y cuando tienen buenos momentos o buenas experiencias, las transforman o las comparten a modo de que puedan el resto de las personas con quienes conviven el compartir o el poder transformar sus vidas de una mejor manera.
Y lo que quería comentar también es que lo que yo estoy entendiendo es que independientemente de todo ese conocimiento que tenemos en nuestra vida actual, en la siguiente reencarnación que tengamos, vamos a llegar con un nivel de conciencia probablemente un poco más alto. Sé que nunca va a ser el mismo, pero sí quizá un poco más alto debido a las experiencias a las que estamos abriéndonos en estos momentos y precisamente buscando ese avance espiritual, ese avance, ese conocimiento, el no estancarnos nada más con lo que nos puedan decir, como bien leí, de que el paraíso es nada más una vez que nos vamos a morir, o bueno, una vez que morimos, o que el infierno es todo lo negativo, todo lo malo, o como bien decían al principio, que la palabra diablo quiere decir, bueno, que es Satanás. No, yo tengo entendido también que la palabra diablo es de alguna manera un cambio. Entonces, considero que influyen tres cosas en ese aspecto, tanto el momento exacto en el que nos encontremos en nuestras vidas, el sentimiento en el aspecto de cómo podemos nosotros interpretar las cosas, perdón, y la hora, sí, tiempo, sentimiento perdón, se me fue lo otro que le iba a comentar, pero Ok. bueno, en Bueno, pocas gracias, mi palabras, hermano. quisiera saber también su opinión, por favor. Gracias. Sí, les comento, queridos hermanos, sean concretos para no tergiversar en el tema y entrar en contexto. Empezamos a hablar de constructivismo. Hubo una pregunta que hablaba de la educación en la infancia y cómo trascendía esto en el desarrollo del individuo. Contestamos esa pregunta, se hizo otra segunda intervención en torno a ese contexto de la educación. Sin embargo, no hay que perdernos del contexto. El constructivismo, lo que se nos transmite aquí es que por medio de esa formación masónica, aclaramos, que también desde luego puede incluir en otra formación de corte iniciático, la teosofía, el rosacrucismo, hay muchas sendas, muchas escuelas. Sin embargo, a lo que nos atañe a nosotros es un curso propedéutico para formar candidatos a la masonería, es hablar del constructivismo. Entonces, desde esa perspectiva y desde las preguntas que han sido abordadas desde la familia, ok, bueno, mi familia me transmitió por esta cuestión de causa y efecto, por este destino, esta suerte, karma, póngale la palabra que ustedes quieran. Es enseñanza, es un propósito, es una razón de ser, un porqué y un para qué. Yo nací en tal familia, en tal ciudad, con tal composición física, con tales talentos, virtudes, capacidades. Pero aunque un individuo, como dijera el hermano, haya nacido aparentemente, porque repito, todo es relativo de acuerdo a la perspectiva en que se vea, aparentemente para algunas personas en un estado de desgracia, ese estado de desgracia, de tragedia, de desolación, de tristeza, de angustia, de pena, miseria, son los gérmenes, es el elemento que sirve para que esa semilla se pudra y brote. Ustedes cuando ingresen a la orden lo van a comprobar cómo esta semilla se tiene que podrir en el fondo de la tierra y esa semilla pues va a crecer como tallo, se va a convertir en un árbol y después va a dar frutos. Entonces, todo santo antes fue un pecador. El ser humano primero debe ser malo, después bueno, después justo y finalmente sabio. Entonces, la senda ya está trazada. Nosotros no vamos a hacer el plan de estudios, nosotros no vamos a hacer el plan evolutivo, ya está trazado por el gran arquitecto del universo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A nosotros vamos a hallar ese sendero de forma consciente. Hay quien decide tallar la piedra, que somos nosotros, hay quien decide construir esa escultura, esta magna obra, a través del dolor. Pero hay quien elige a través de la fe, la esperanza y la caridad, que es lo que aquí nos dicen. Esas tres virtudes teologales, estas tres virtudes teologales que nos enseña la masonería y las tradiciones religiosas, son las que nos van a permitir a nosotros hablar de forma consciente. Repito, hay quien elige como maestro al dolor, es válido, pero hay quien elige como maestro estas virtudes teologales con las virtudes cardinales de justicia, fortaleza, templanza, y la otra virtud cardinal es precisamente
esa prudencia. Prudencia, justicia, templanza. ¿Y la otra cuál es, Guillermo? ¿Me recuerdas? Justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Ahí están. Entonces, esas tres virtudes teologales y esas 4 virtudes cardinales son las herramientas que el gran arquitecto del universo nos da para que nosotros podamos sortear todas las vicisitudes de la vida. Pero repito, son herramientas. Es como si yo ahorita les doy a ustedes un mazo y un cincel. Y bueno, pues hay quien va a construir y hay quien va a destruir. Entonces, aunque las herramientas se nos dan a todos, como la energía es dual, hay quien puede utilizar la energía para construir, hay quien para destruir. Entonces, igual el pensamiento, la emoción, la palabra, la acción, hay quien las utiliza para construir y hay quien para destruir. Pero repito, incluso los destructores tienen un propósito en este camino. A veces se tiene que destruir, a veces se tiene que destruir las ciudades para construir. Entonces, repito, aquí nos da un claro ejemplo de la Torre de Babel y de las pirámides de Egipto. O sea, la Torre de Babel era soberbia, la Torre de Babel querían llegar hasta Dios, pero no de forma simbólica a través del desarrollo interior, sino como una demostración soberbia, como una demostración de que yo, el hombre, puedo llegar hasta el cielo y yo, el hombre, puedo hablarme de tú a tú con Dios. Pero sí, el tema es de que no necesitamos edificar esas torres para tener ese contacto con la divinidad. Por su parte, las pirámides de Egipto, dice, completamente opuestas, construidas con matemáticas sagradas, con geometría sagrada, siguiendo estos patrones, como dice aquí, de geometría, aritmética, música y astronomía, son incólumes, son perennes y han sido testigos de ascenso y descenso de civilizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque esta gran pirámide, nos dice, es una obra masónica realmente, dice, un templo levantado a la gloria suprema de la sabiduría. Entonces, vean cómo aquello que es perenne, que es eterno, que es magnánimo, que es sublime, está de acuerdo a los cánones, de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a las medidas divinas, a esas proporciones áureas. Y aquello que perece es aquello que va en contra del proceso evolutivo. Entonces vean cómo ciencias, filosofías y religiones están constantemente erigiéndose y cayendo, ascenso y descenso de las civilizaciones, de las ciencias, filosofías y religiones, pero la masonería real, la teosofía real, que son precisamente la fuerza, la belleza y el candor de la divinidad, son perennes, no perecen, y por eso sus enseñanzas continúan inalterables, continúan, repito, incólumes a través del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque son reflejo del gran arquitecto del universo, de la divinidad. Entonces, no debemos de perdernos con estos conceptos sociales, ya nos dijo aquí, humanos, aunque si bien es cierto estamos actualmente transitando la experiencia humana en el género humano, nosotros debemos de elevar nuestra conciencia, comprender que somos espíritus hechos a imagen y semejanza del gran arquitecto del universo, de la deidad, de la seidad, de logos, como lo quieran nombrar, no importa. Lo más importante es nosotros sentir ese principio constructivo en cada momento, en cada instante y en cada lugar. Ese principio geométrico constructor, como dice aquí, ser obreros conscientes, cooperando para un mejor siempre actuación evolutiva en los planes eternamente perfectos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de llevarnos en esta sesión. Nos decía nuestro querido hermano Sergio Renczynski explicar más el concepto del Dharma. Una excelente pregunta. El Dharma ha sido tergiversado en muchos sentidos. Hay quien le llama que el Dharma es opuesto al karma y hay quien dice que el Dharma es positivo, el karma negativo. No. Dharma tiene varias acepciones: deber, senda, camino o ley. Son los términos más generales aceptados por muchas escuelas. Es nuestra misión, es tu por qué y tu para qué en la vida, mi querido hermano Sergio Renczynski. Repito, cada individuo debemos nosotros descubrir nuestro por qué y el para qué en nuestra vida.
hablando desde la perspectiva teosófica, descubrir a qué rayo pertenece nuestra personalidad, nuestra alma, nuestra mónada. Ese estudio de a qué rayo pertenezco, a cuál de estas 7 sendas debo de seguir, al gobierno, a la sabiduría, a las comunicaciones, al tema del arte, de la ciencia, de la devoción o del ritualismo. Entonces hay 7 caminos, 7 sendas, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris, 7 estados de la materia, 7 planos, una constitución septenaria del cosmos y del hombre. Entonces el ser humano debe, por medio de la autoconciencia, y no solamente la numerología, la lectura de la carta astral, la lectura de la mano, del ojo, del pie, o sea, el ser humano debe de hacerse autoconsciente por medio de la autoobservación de qué soy yo bueno en algo, cuál es mi por qué, mi para qué, mi propósito, que aunque no me pagaran, yo hiciera eso de forma gustosa, como dice aquí, a trabajar por amor al trabajo y no por la recompensa. La recompensa, el reino de Dios viene por añadidura, pero una vez que nosotros encontramos ese dharma, ese propósito, ese por qué y el para qué de mi vida, es cuando todo empieza a fluir, querido hermano Sergio Renzinski. Pero repito, nadie va a hacer el trabajo por ti. A cada quien nos corresponde nosotros descubrir ese talento, ese toque, eso para lo cual tú eres inmensamente feliz, que juegas. Tenemos que convertirnos nuevamente, como decía Cristo, en niños. Por eso él decía, dejad que los niños se acerquen a mí. O sea, los niños son los iniciados cuando en esa pureza de conciencia juegan. Cuando nacemos, jugamos a lo que más nos gusta. Entonces ahí es cuando cumplimos nuestro dharma. Empezamos a crecer, las circunstancias, las experiencias nos van haciendo cada día más impuros, perdemos la inocencia, perdemos esa pureza, perdemos esa capacidad de crear, de imaginar, de soñar, de vislumbrar, de jugar, porque el niño juega y no para que le paguen, él juega para divertirse. Cuando empezamos a crecer y empezamos a entrar en el rol de la economía, dejamos de jugar y empezamos a trabajar. Y dejamos de jugar y empezamos a trabajar, ¿para qué? Para subsistir. Y es cuando perdemos la inocencia, perdemos esa fe, esa esperanza y esa caridad. Y ya, es cuando nos sumergimos en este mundo de la inconsciencia y nos sentimos económicamente productivos, pero estamos muertos creativamente. Hacemos aquello que no nos gusta, empecemos a adquirir compromisos, una pareja, hijos, casa, hipoteca, carros, tarjetas, y se vuelve una tragedia la vida. O sea, aquello que tenía que ser una pirámide se convierte en ruinas la vida. Y por más títulos académicos que uno tenga, por más cuentas bancarias que uno tenga, propiedades, su vida es una ruina. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que le corresponde hacer. Es una ruina. Eso que se tenía que construir en un templo, en una pirámide, se construyó en ruinas. Pero socialmente creemos que por tener tal estatus, tal posición económica, social, somos ejemplo de vida. Claro, tampoco vamos a denostar a esas personas que han hecho por medio del esfuerzo, sacrificio, eso. Solamente han construido en el plano físico. Pero ¿qué tal de los planos emocional, mental y los planos espirituales? Nosotros tenemos que satisfacer todas nuestras necesidades y ser trabajadores conscientes en todos los planos, en el plano físico, emocional, mental y espiritual. No debemos de conformarnos únicamente con la riqueza física. Tenemos que aspirar a la fortuna emocional, a la prosperidad mental y sobre todo a la abundancia espiritual. Entonces, dichoso es el hombre que es pleno y satisface todas sus necesidades, sin polarizarse solamente en el tema material o abstraerse en los planos sutiles. Tenemos que ser plenamente conscientes y constructores en todos los planos, en todas estas dimensiones. Ese es el propósito del iniciado, dominar estos 7 planos del sistema solar, dominar esos 7 estados de la materia, esos 7 elementos. Ese es el propósito, esos 7 rayos, esos 7 reinos de vida. Ese es el propósito de todo el ser humano.
Pero bueno, hay quien se encuentra, repito, en la aula de ignorancia, hay quien en el aula del aprendizaje y hay quien ya en el aula de la sabiduría. Los aquí presentes, la mayoría nos encontramos en el aula del aprendizaje. Ese es el motivo por el cual aquí nos reunimos. Bueno, pues queridas hermanas y hermanos, con esta intervención damos por concluido la lectura de este trazado de instrucción virtual titulado El Constructivismo. Aquellas hermanas y hermanos que no tuvieron la fortuna de acompañarnos en las sesiones anteriores, en el canal de YouTube Logia Sirio, ahí se encuentran a su disposición los videos anteriores de este curso propedéutico titulado El Secreto Masónico. También pueden contactarme en ese número de celular o enviar un correo electrónico a la logia-sirio@hotmail.com y ahí suministrarles este material. Repetimos, la Logia Sirio brinda formación masónica y de corte iniciático. El Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, bueno, pues cumplimos con los propósitos que nos tiene encomendada la Sociedad Teosófica, pero la Logia Sirio se ocupa de la formación masónica, ritualística y de todos estos saberes arcanos. Bueno, por mi parte es todo, queridas hermanas y hermanos, nos vemos la próxima semana.